Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO, y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 15 del Arte del SEO Podcast. Hoy tengo la suerte de entrevistar a uno de los referentes dentro del mundo del SEO local. Aparte también de ser presentador, como bien nos ha demostrado en el pasado fin de semana en el Andaluseo, pues nada, es una de las personas más conocidas dentro de este nicho, digamos, dentro del SEO, y es para mí un placer tener hoy con nosotros a Sergio Somoza. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Fran. Muy bien, a gusto. Tenía ganas de pasar por este podcast ya no incipiente, porque el episodio número 15 ya suena a cosa seria, pero tiene un algo, un aura que emana que es muy atractivo, así que tenía ganas de estar por aquí. Gracias por invitarme. Genial, muchas gracias a ti por estar. Yo soy consciente de que pues hay mucha gente ya que te conoce, seguro de las personas que nos están escuchando, pero bueno, para aquellas que de momento pues no han tenido la oportunidad de conocerte o en persona o por LinkedIn, pues ¿cómo te presentarías tú a día de hoy? SEO, consultor, emprendedor, cuéntanos un poco quién es Sergio Somoza y cuál es un poco su experiencia. Pues te diría, hace un tiempo te diría que tengo el culo pelado de hacer SEO local, pero se me peló mucho, como quien dice. Y ahora la vida me pide otras cosas. Me pide otras cosas a nivel de marketing, a nivel de SEO, incluso explorar opciones nuevas, porque me he encontrado con muchos proyectos que necesitan algo más que SEO local. Así que bueno, yo empecé por ahí, me especialicé por necesidad, porque entré al sector con temas cerrajeros. De hecho, tengo una empresa que se especializa en eso. Y de ahí ha ido derivando todo, pues un podcast, un SaaS como Koyak para medir temas de SEO local y ahora SEO Manager en una agencia de marketing digital que se llama Garaje 12. Lo bueno de trabajar en una agencia en el departamento SEO como SEO Manager es que puedes cruzar datos con otros departamentos y tienes sinergias de, oye, mira, este proyecto que empieza siendo SEO local y que ha tocado techo en las SERPs, cómo podemos darle más retorno. Y ahí es donde entran en juego otros canales como redes sociales, paid, incluso acciones a pie de calle. Y eso, ese mundillo nuevo de posibilidades, la que me atrae. Qué bueno, qué bueno. Ya hablaremos más adelante en la entrevista de esta omnicanalidad, porque sabemos que hoy día, como está cambiando un poco la búsqueda, va todo hacia esa omnicanalidad, digamos, incluso off. Me gustaría comentar un poco sobre eso un poquito más adelante, pero antes que nada, ¿cómo llegaste al SEO local, ¿no? ¿Por qué el local? Que quizás no es tan común dentro de nuestro sector, aunque se dice por ahí que más del 80% de las búsquedas de los usuarios a día de hoy son locales y van enfocadas en una acción en el día a día, digamos. Ojo, el 80% me parece Sí, mucho. sí, sí. Yo tenía un dato un poquito menor, era un 40 y algo por ciento de las búsquedas que se pueden resolver de forma local, que ojo, que no es poco. ¿Y cómo llego yo a este sector? Pues como te decía, yo estaba trabajando, empiezo como desarrollador de páginas web, me meto a trabajar por cuenta ajena en una empresa en la que llevo un poco todo y me doy cuenta que este canal es muy potente. Y luego retomo la parte de cerrajero, pues yo fui cerrajero con 17 años, peón de cerrajero. Ujú. Y retomo esa parte haciendo lo que en ese momento se me daba bien, que era hacer páginas web y posicionar. Pero claro, tú imagínate, cerrajeros, ¿dónde está el retorno de los cerrajeros? En Qué la bueno. SERP, sin duda. Y más local que eso, hay cosas, pero pocas se me ocurren. Así Total. que en un sector tan duro, tan competido, donde le das una pata a una piedra y te salen 7 fichas de Google Business Profile de cerrajeros, Ujú. pues tenías que ir con el pie a fondo en el acelerador, probando cosas nuevas, cosas diferentes que te hicieran estar en la parte de arriba de las SERPs. Así que ahí es donde me especialicé, por llamarlo de alguna manera. O sea, Ujú. donde cogí el expertise y donde empecé a marcar la diferencia con el resto de competidores. A Ujú. partir de ahí decidí enseñarlo. Ujú. O sea, has estado Esa también sería un poquito la historia resumida. Ujú. Has estado también como profesor de SEO local, ¿no?
Claro, yo he tenido el curso en Local Rocket de SEO local que hicimos, 20 horas de formación. Estoy de profesor en máster como el de Asdrúbal de Carlos Sánchez, en Webpositor, en la Universidad de Granada, en la Universidad de La Rioja, en Fundesem. La faceta docente también me gusta mucho. Ujú. Algo que aprendes, compartirlo, me resulta muy atractivo por aquello de que las ideas no son manzanas. Las manzanas, si tú y yo nos intercambiamos dos manzanas, tenemos una manzana cada uno. Ujú. Pero si nos intercambiamos una idea cada uno, acabamos teniendo dos cada uno. Y esa magia del conocimiento compartido es la que me atrae muchísimo. Total, total. Todas las personas que han pasado por aquí, que han formado, dicen exactamente lo mismo, que es súper enriquecedor también a nivel personal esa parte de formación, ¿no? Pues vale, hablando un poco sobre el SEO local, ¿no? Quiero indagar un poco más sobre ello. ¿Qué es para ti el SEO local a día de hoy? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el sector? Porque ya sabemos que, bueno, está cambiando mucho, sobre todo el SEO más tradicional, está cambiando mucho el entorno de la búsqueda. ¿Cómo lo ves a día de hoy? Lo sigo viendo muy bien. O sea, si creo que Google tiene una ventaja competitiva con otros canales, otras herramientas de tipo inteligencia artificial, como puede ser Perplexity, es que creo que Google tiene un background previo de 20 años desarrollando un algoritmo de clasificación de resultados que va a hacer valer para simplemente cambiando la forma ofrecer resultados de mayor calidad. Eso no lo tienen los otros buscadores, aunque se puedan acercar bastante. En ese sentido, el algoritmo de Google Maps, que es el que atiende a las búsquedas locales, también está bastante trabajado. Y los criterios de ordenación de resultados, me atrevería a decir que no van a cambiar. Los criterios de ordenación es que si yo a ti, Fran, te pregunto, oye, recomiéndame un restaurante, voy a verte a tu ciudad, recomiéndame un restaurante o un asador. Y tú vas a seguir una serie de criterios para decidir cuál es el que me recomiendas. Pues va proximidad, popularidad, porque la carne esté mejor o peor, y luego relevancia. Me tienes que recomendar un asador, no puedes recomendarme un restaurante chino, porque no satisfarías mi búsqueda. Ujú. Esos criterios no van a cambiar. Es posible que cambie la forma en la que se presentan los resultados, pero los criterios van a ser los mismos. Ujú. Entonces, atendiendo a esto, le auguro un futuro bastante bueno a las búsquedas locales. Y las búsquedas locales son de todas esas búsquedas que se hacen en Google o ahora en algún otro buscador, esas que se resuelven en un área geográfica determinada. Generalmente el área geográfica en la que te encuentras. Ujú. Si tú buscas un asador argentino, Google te devuelve resultados de tu zona, no te devuelve resultados de la otra punta del país, porque no vas a estar interesado. Cuando Google detecta eso, que la búsqueda debe resolverse en tu propia área geográfica, consideramos que es una búsqueda local. Y ahí jugamos en una liga aparte. En Google jugamos dentro del algoritmo de Google Maps o con el Local Pack actualmente. Ujú. ¿Qué pasa? Que esas búsquedas son muy transaccionales. Cuando alguien busca un dentista es porque necesita un dentista, no porque esté ocioso en su casa. Llevan una intención transaccional implícita y es lo que hace que generen mucho dinero y sean especialmente interesantes. Ujú. No sé si se entiende. Yo creo que sí, yo creo que es súper entendible. De hecho, de aquí quería preguntar una cosa más allá que el otro día se hablaba justo en el Andaluseo, que en Estados Unidos ya también se está probando dentro bueno, dentro de GPT, digamos, esta parte de local. No sé si crees que va a afectar o no, pero bueno, igualmente ese tráfico irá derivado a las webs y habrá que ver también, o a la ficha de Google Business Profile, habrá que ver cómo posicionar también o cómo rankear dentro de ahí, pero total, lo que sí que está claro es que la mayoría de búsquedas locales tienen una intención transaccional, por lo que yo creo que es muy complicado que le afecte y vamos, no va a morir ni de broma, porque siempre vamos a tener que estar buscando establecimientos cerca de nosotros para, o sea, bueno, para visitar o para lo que sea, ya sea un dentista, un veterinario o lo que sea, ¿no? Sí, las búsquedas no van a desaparecer, sobre Ujú. todo las locales. Lo que va a cambiar probablemente es la forma en la que se busque o la plataforma o el formato en el que se busque, pero la intención no va a cambiar. Con respecto a las búsquedas locales, pues cada plataforma tendrá su fuente de datos. Por ejemplo, ChatGPT ahora se basa muchísimo en Foursquare Ujú. o incluso en Bing Places para ofrecer sus resultados. Sigo pensando que Google tiene una ventaja competitiva con respecto a eso,
porque Ujú. tienen más datos. Y luego es muy probable que a partir de ahora esa búsqueda local pueda ser más específica. Imagínate que yo quiero una pizzería, pero quiero que la pizzería sea vegana y que además tenga envío a domicilio y abierto las 24 horas del día. Pues esa información ahora Google no la tiene tan segmentada, por ejemplo. Ujú. Y con la IA es probable que pueda acceder a este data. ¿Vale? Entonces, digamos que podremos pedirle mejores resultados. Si le pedimos, oye, que acepte mascotas y que además, si es un hotel, que acepte mascotas y que las sábanas sean de seda, porque es que a mí todo lo demás me da alergia. Entonces, Ujú. se podrá pedir mucha más información. Total, total. Y las búsquedas creo que van a cambiar cómo se consultan, ¿no? Porque al final es verdad que en ChatGPT la mayoría de ellas son muy long tail. Bueno, es que es más que long tail, o sea, es Es una más búsqueda que long tail, es correcto. casi que conversacional, ¿no? Con la propia IA. Entonces, Ujú. bueno, a ver cómo va afectando. Vale, dentro de las estrategias de SEO sí que me gustaría para la gente que no, quizás no lo trabaja tanto. ¿Qué errores son los más comunes o que ves con más frecuencia cuando una empresa te viene, digamos, y quiere trabajar su posicionamiento local? A ver, es como decía antes, hay tres grandes grupos de factores de posicionamiento a nivel local o en Google Maps que son diferentes a los de Google Search, aunque parecidos en esencia. Y el mayor error muchas veces, o el que considero yo que igual no es un error, pero te estás dejando por el camino mucho dinero, Ujú. mucho retorno, es pensar que la ficha de Google Business Profile, que es el elemento central de toda la estrategia, se rellena como un formulario de Hacienda. La ficha de Google Business Profile tú puedes optimizarla muchísimo para muchísimas búsquedas que se resuelven de forma local, no solo para la de tipo de negocio. Te pongo un ejemplo. Si tú eres un fontanero, tú puedes, lo que hace la mayoría de la gente es seleccionar la categoría principal de fontanero, que es la que te da la mayor parte de la relevancia, porque si te pones jardinero no vas a rankear para fontanero. Parece obvio, pero me he encontrado casos en los que no se selecciona bien la categoría principal, se selecciona oficina, Ujú. porque tú tienes una oficina, pero no le estás diciendo a Google lo que eres y por tanto no puedes aparecer para esas búsquedas. Pues seleccionas la categoría principal de fontanero y piensas que ya está. Consigues reseñas de muchas estrellas, subes fotos, pero no trabajas nada más. Y sin embargo, esa profesión, ese negocio, tiene muchas búsquedas secundarias, podríamos llamar, que también disparan el local pack. Y si no lo están disparando, incluso si tú optimizas tu ficha para eso, en tu zona podrías aparecer con el Knowledge Graph en vez de con el local pack. Ujú. Si eres relevante para esa búsqueda. Me he Ujú. encontrado muchos casos. Y en el caso en el que hay una búsqueda que dispara el Knowledge Graph y solo apareces tú por encima de todos los resultados, eso es muy lucrativo. Entonces, quizá el mayor error sea olvidarse de esas keywords secundarias, como podría ser, por ejemplo, reparación de tuberías, cambio de bajantes, cambio de grifos, instalación de plato de ducha, no sé, me lo estoy inventando sobre la Ujú. marcha, pero todas esas es muy probable que disparen el local pack y que tú puedas competir también por ellas. Una ficha pelada que solo dice que es fontanero se está dejando mucho dinero por el camino. Ujú. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, lo que se comentaba el otro día en Andaluseo, meter muchas keywords dentro de la categoría, ¿crees que es, o sea, enriquecedor, digamos, para la ficha? ¿Crees que te ayuda a posicionar? Depende. Ujú. Depende. Siempre lo de las categorías es algo que siempre me ha llamado la atención porque parece que hay como dos vertientes, ¿no? Del SEO local. Una más extremista que es tú pon todo lo que puedas y ya que se apañe Google. Yo soy más sibarita, más de morro fino. Las categorías, las que apliquen y las que aporten. Ujú. Porque al fin y al cabo, sobre todo, tu negocio va a competir con la categoría principal. Digamos que tú empiezas a competir con categorías secundarias de la ficha de Google Business Profile en el momento que no hay otras fichas que tienen esa categoría como principal. Te pongo un ejemplo para que se entienda bien. Imagínate que tú tienes la ficha de fontanero y luego uno de los servicios que prestas es cambio de bajantes o desatasco de bajantes, que creo que existe esa categoría.
Bueno, tú lo haces como un servicio secundario, no es tu actividad principal, por eso lo pones como categoría secundaria. Ujú. Ahora imagínate que hay un usuario que está buscando un profesional que desatasque las bajantes de su finca. Los resultados que va a encontrar principalmente son fichas que tienen esa categoría como categoría principal, porque Google quiere ofrecer el mejor resultado. Ujú. Y el mejor resultado en este caso va a ser el que se dedica exclusivamente a eso. Tú empezarás a aparecer para esa búsqueda de desatasco de bajantes en el momento en el que no haya otras fichas que la tengan como categoría principal. Si esto te lo llevas a una capital de provincia es muy difícil que Ujú. no haya resultados con categoría principal y que tú compitas con las secundarias. Pero en poblaciones más pequeñas es más lucrativo. Ujú. Entonces, el mensaje es selecciona las categorías. La categoría principal es súper importante y las secundarias sí, añádelas, pero con criterio. Añade solo aquellas que realmente aportan a tu negocio. Ujú. Total. Algunas que te dan de refilón, yo incluso pasaría de ellas. Ujú. Sí, porque yo creo que en ese caso podrías confundir también a Google de, oye, cuál es, si no tiene mucha correlación también entre la categoría principal y la secundaria, quizás tenga poco sentido, no sé para cuál posicionarte, ¿no? Sí, corres cierto riesgo de que se diluya un poquito la actividad del negocio. Ujú. Y luego lo de, digamos, aporrear keywords dentro de la descripción, como se hace mucho, ¿crees que es muy Ah, efectivo? dentro de la descripción, eso Sí, no sí. tiene ningún sentido. Claro, claro, claro. No, ¿Cuál es? hay una serie de puntos dentro de la ficha de Google Business Profile que se conocen como puntos de relevancia. Los Ujú. puntos de relevancia son aquellos en los que si tú pones palabras clave o texto relevante, Ujú. Google asume que tiene que hacer caso a ese contenido para ofrecerte como un resultado ante esas búsquedas. La descripción es un campo que va más orientado a la conversión. No es un punto de relevancia. Con lo que pongas ahí, a Google le da lo mismo a la Ujú. hora de decidir si apareces o no apareces en los rankings. Sin Ujú. embargo, hay otros puntos que sí que son importantes. Por Ujú. ejemplo, los servicios o productos. Que tú tengas un servicio, eres una peluquería y tienes un servicio de mechas balayage, si lo pones en no servicios, ya eres candidato a aparecer en los resultados cuando alguien busque una peluquería que haga mechas balayage. Ujú. Si los usuarios que dejan reseñas comentan que se han hecho en tu peluquería las mechas balayage, también eres candidato a aparecer en esas búsquedas. Sin embargo, si eres tú el que lo comenta en una respuesta a una reseña, no sirve para nada. Ahí Google no se fija. Ujú. Tampoco se fija en la descripción y tampoco se fija en algunas otras cosas. Pero bueno, básicamente, puntos de relevancia, reseñas de usuarios, productos, servicios y a veces publicaciones. Ujú. Porque bueno, las publicaciones muchas veces lo que se hace también pensando más en ese SEO tradicional es reciclar casi que lo que tienes en tu blog e incluirlo ahí a nivel de relevancia temática quizás podría tener algún sentido, pero no sé si llega a impactar demasiado, ¿no? Te diría que de las cosas que menos impacto tienen. Hace años sí que lo consideraba mucho más, Ujú. pero se dieron cuenta que era muy alterable y entonces con ese ajuste que hace Google muchas veces de los pesos, le Ujú. quitaron la mayor parte del peso. Ujú. De acuerdo. Vale, entonces unido a esto, los factores que más se priorizarían serían, uno, la categoría, ¿no? Dos, la parte de Ujú. productos y luego quería Hmm, saber un No, poco, ¿o no? el O, 2, muy a pesar mío, es el nombre del negocio. ajá. O Vale. sea, Aquí tú keyword sí o piensas, keyword no. a ver, keywords sí porque funcionan. Lo que Ujú. pasa es que ojo con cómo las pones porque también penalizan. Te pueden suspender la ficha. Entonces, no es un sí o un no absoluto. Mira, hay 3.859 categorías detectadas a día de hoy en español España. Ujú. 3.859 categorías no son suficientes para abarcar, y fíjate que las hay raras, no son Ujú. suficientes para abarcar el espectro de actividad económica y de negocios, de tipología de negocios que hay en España. Hay Ujú. muchos que no están ahí dentro. Entonces, si tú estás en una tipología de negocio que Google no cubre, ¿qué haces para aparecer para esas búsquedas? Y te pongo un ejemplo. Mira, una empresa de desatascos aquí en España no tiene una categoría en la que ubicarse. Ujú. Entonces tú ves que las empresas de desatascos tienen como categoría principal desatasco de fosas sépticas, fontanero
instalación o reparación de bajantes, otras categorías que se pueden parecer pero que no son. ¿Cómo elige Google los resultados para una búsqueda de empresa de desatascos? ¿En qué se tiene que basar? Porque Google no te da nunca la encogida de hombros por respuesta. Él tiene que responder de alguna manera. Entonces se fija en los otros puntos de relevancia. Pero es que el siguiente con más fuerza es el nombre del negocio. Si tú buscas una empresa de desatascos en una determinada área geográfica, lo que te va a ofrecer principalmente son negocios que se llaman desatascos o desatrancos, como aquel Desatrancos Jaén. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, sí, sí. Pues ahí hicieron una labor increíble de marketing e incluso de SEO. Qué bueno. Si eres un consultor SEO, paradójicamente, tampoco tienes una categoría donde ubicarte. Así que si quieres rankear para consultor SEO, te lo tienes que poner en el nombre del negocio. Claro. Si eres traumatólogo, más de lo mismo. Tampoco tienes una categoría para traumatólogo. Son lo que se conocen como negocios no categorizados. Y Google sigue esa estrategia. Si no lo encuentro en una categoría, lo tengo que buscar en otro sitio y el nombre es buen sitio para ello. Dicho esto, poner keywords en el nombre ayuda. Abusar te convierte en spammer y te la juegas a una suspensión. Además, bastante facilita. Ten en cuenta que recientemente Google ha empezado a integrar Gemini con la detección de spam en Google Maps. No solo ahora, sino con acciones pasadas. O sea, reseñas, cambios en la ficha, todo se va a evaluar ahora con Gemini. Y es bastante más arriesgado. Entonces, mi consejo siempre como consultor de negocio SEO, si quieres que las acciones SEO sean largoplacistas y te generen beneficio durante bastante tiempo, es que te alinees con los intereses de Google y no trates de buscarle la vuelta. Suele ser lo más rentable con mucha diferencia. Totalmente. Y si, por ejemplo, contamos con categoría, ¿sería útil poner, con una categoría asociada, digamos, a nuestro negocio, sería útil poner esa keyword? ¿Ayudaría de alguna manera? Ponme un ejemplo, que creo que no te he entendido bien. Por ejemplo, si es una, no sé, una tienda de cosméticos y existe la categoría para que... Existe la categoría tienda de cosméticos y tú te lo pones en el nombre. Sí, Te da un empujoncito, pero la relevancia principal es la de la categoría. En esos casos se nota menos. vale. Y el tercer factor, por así decirlo, sería las citaciones para dar fuerza, digamos, a esa Claro, ficha. ese factor es el de la popularidad. Una vez ya tenemos la relevancia, la base bien trabajada, otra cosa en la que se fija Google es en lo conocido que es tu negocio, lo conocido en el área geográfica. Se solapa. Es decir, imagínate un Starbucks que es muy conocido en Estados Unidos y ahora se expande a Europa y abre en España. Si la marca ya es conocida en Estados Unidos, aquí tendría ventaja. Pero, por ejemplo, en Italia, un Starbucks no quieren ni oír hablar de Starbucks porque son muy sibaritas del café. Así que ahí no funcionaría bien. Si yo tengo una empresa en Valencia y soy popular en Valencia, pero no me conoce nadie en Alicante y abro sede en Alicante, parto de cero. ¿Vale? Porque, digamos, esa popularidad va circunscrita al área geográfica. Es eso a lo que quería llegar. ¿Cómo mide Google la popularidad? Pues de muchas formas. Esas citaciones o esas menciones de tu negocio en plataformas de terceros, bien sean directorios, bien sean periódicos, bien sean blogs, esas menciones de tu negocio Google las interpreta como señales de popularidad y te ayuda a rankear mejor. Pero hay un factor que para mí es diferenciador a nivel de popularidad. Google dice en su documentación que intentan trasladar la popularidad del mundo real a los resultados de las SERPs. Eso significa que de alguna manera, no solo online, está midiendo cómo de conocido es tu negocio. Y la forma que descubrí en su momento que mejor funciona para trasladarle esa popularidad son las búsquedas de marca. Esto ha salido ya en las filtraciones del algoritmo de Google, que tiene en cuenta las búsquedas que hacen de tu negocio o de tu plataforma. Por eso cayeron en su momento esas webs que solo atacaban descubrimiento. Esas webs que se posicionaban para mejores aspiradoras, mejores batidoras, mejores tal, pero no tenían una marca consistente detrás. Cuando hubo el último cambio del Helpful Content Update, todo eso cayó. Sin embargo, plataformas como Shataka,
que tienen una marca muy consistente dentro del sector tecnológico, esas acabaron ensalzadas. Pues con los negocios locales pasa lo mismo. Las búsquedas de tu negocio ayudan a Google a entender que eres un negocio local. Y te lo amplío, te lo apuesto, hago una apuesta más alta. No existe un negocio que sea popular, que tenga citaciones, que tenga menciones en periódicos, que tenga apariciones online y no tenga búsquedas de marca si esa reputación, si esa popularidad es real. Para Google es sinónimo de que estamos falseando. Todo eso los SEOs lo podemos generar de forma artificial, pero las búsquedas de marca es muy difícil de alterar. Sí. Y sin embargo ocurre mucho. Si tú eres un fisioterapeuta y yo tengo un problema de espalda y busco fisioterapeuta cerca de mí y doy contigo, me solucionas el problema, van a ocurrir dos cosas. La siguiente vez que yo tengo un problema de espalda ya no voy a buscar fisioterapeuta cerca de mí. Te voy a buscar a ti. Fisioterapia Frambola. Y si mi mujer, si mi vecino tiene un problema que requiere de un fisioterapeuta, no le voy a decir busca fisioterapeuta cerca de mí. Voy a decirle busca Frambola que es buenísimo. Y empiezan a aparecer búsquedas de marca. Eso es el validador de todo lo demás. Así que siempre que trabajo con algún negocio local, lo que intento es que ese negocio esté orientado a satisfacción. Porque ese buen hacer con sus clientes también es SEO. Yo lo llamo SEO indirecto, pero es que afecta a los resultados. Imagínate. 100%, 100%. Qué buena explicación y qué manera de darle un poco la vuelta a lo que, digamos, al salir de la caja, ¿no? De lo que es el SEO más tradicional, de pensar solo pues en estrategia y En así. algoritmo. Sí, en algoritmo y al final, joder, tiene mucho más, ¿no? Y además, esto de la marca es súper fuerte. De hecho, ahora se está haciendo muy, muy común ese discurso de que hay que trabajar mucho la marca porque si no, con Google obviamente estás vendido, ¿no? Porque el día de mañana, si trabajas todo en cuanto a la no marca, te puede vender y te puedes quedar sin absolutamente nada de tu negocio, ¿no? Si no haces una marca sólida. Tal cual. Tú imagínate el que rankea para aumentos de pechos Madrid. Claro, Y la ficha se llama aumento de pechos Madrid. claro. El día que entre la IA de una manera o de otra a este terreno, eso va a desaparecer. Claro, claro. Eso va a desaparecer. Ahora tiene cierta cabida porque el algoritmo premia esas keywords, pero también es cierto que el CTR se va por el suelo. O sea, si yo quiero hacerme una cirugía estética, yo no busco un negocio que se llame Aumento de Pechos Madrid. Yo quiero un cirujano que me dé garantías de que esa cirugía va a salir lo mejor posible. Totalmente. Entonces, ojito con pensar demasiado en el algoritmo y en los rankings y muy poco en la conversión, porque 100%. ahí también se te va el beneficio. Totalmente. Vale, y me gustaría indagar un pelín más en el tema de las citaciones, que como hemos dicho, ese factor de popularidad es importante. ¿Cómo deberían ser esas citaciones para quien no lo sepa? ¿En medios locales? No sé, en revistas que sean más próximas, digamos, a nivel geográfico de tu ficha? ¿Qué debes tener, ¿no? El NAPW, ¿cómo sería? Vale, esto ya es cosa del pasado como quien dice. A ver, las citaciones, de la misma manera que en los enlaces, los links en el SEO, vamos a llamarlo tradicional, al principio fueron una fuente muy potente de autoridad o de popularidad, pero ahora ya no es lo mismo. Google se ha vuelto de morro fino. Entonces, antes las citaciones tú las ponías en cualquier sitio, en un foro. Ponías una publicación en el foro con el NAP y ya era una citación y parecía que funcionaba. Ahora ya no. Ahora las citaciones no vale cualquiera. Ahora tienen que estar hechas en sitios que a Google le trasladen esa popularidad. Sitios de confianza, al fin y al cabo. En ese sentido, funciona muy bien atacar los dos tipos de relevancia. Fíjate, si yo quiero rankear para fisioterapeuta en Valencia, ahí tenemos dos partes de relevancia. A nivel semántico tenemos la parte profesional, que es la de fisioterapia, y luego tenemos la parte local, que es la de Valencia. Cuanto más nos acerquemos a ambas partes semánticas o a ambos tipos de relevancia, mejor. Lo ideal en ese caso sería ir a un directorio de fisioterapeutas en Valencia. Imaginemos el Colegio de Fisioterapeutas de Valencia. Si yo aparezco ahí listado,
muy bien, muy, muy bien. Ahora, imaginemos que hay un listado solo de fisioterapeutas a nivel nacional, Top Doctors o algo por el estilo, aunque los categoricen por localidades, Top Doctors o Doctoralia. Bien también. O un listado de negocios de Valencia, pues oye, no está mal. Ahora, Foursquare, que es un directorio generalista, ya flojea, ¿vale? Aunque Foursquare muy bien para ChatGPT, Sí. ¿vale? Ujú. Para mí esa es la prioridad. La forma de seleccionar los medios a nivel de citaciones en los que tienes que aparecer es directamente preguntarlo a Google. Google, dame un listado, o lo pones así, listado de fisioterapeutas en Valencia. ¿Y qué te va a responder Google? Pues con listados de fisioterapeutas en Valencia. Vale. Ahí deberías estar en todos. A partir de ahí, lo que funciona muy bien ya no son las citaciones, que vamos a entender como esas menciones estructuradas en las que aparece el nombre, la dirección, el teléfono, el logo de tu negocio, los perfiles sociales, el enlace a la home, en fin, descripción, un montón de elementos que ayudan a Google a entender que ese negocio eres tú y no otro. Ujú. Lo que funciona muy bien es que te mencionen medios con cierta autoridad. Apariciones en periódicos funcionan muy bien. Y esas menciones, que en su momento Rand Fishkin llamaba inferred links o enlaces inferidos, Ujú. Google sabe que están hablando de ti, incluso sin enlace. Y Ujú. eso funciona muy bien. Me encontré una vez un caso de un despacho de abogados con cierta reputación en su área local que contrató a un profesional y ese profesional dentro del despacho de abogados abrió su propia ficha. Ujú. Algo curioso. ¿Qué Ujú. pasó? Que desapareció de los resultados el despacho de abogados y solo aparecía el profesional. Ostras. El motivo, cuando lo investigué, era que ese profesional era muy mediático. Entonces, tú lo buscabas y tenía apariciones en prensa las que quisieras. Lo llamaban para entrevistarlo, había ido a programas de radio, incluso tenía apariciones en televisión, en algún programa tipo Ana Rosa. Habían Ostras. contactado con él y estaba ese short en YouTube incluso. Claro, esa popularidad Google la entendió y la trasladó a la ficha y opacó al despacho. Entonces, no solo son las citaciones, es todo lo que pueda demostrar que tú tienes esa popularidad y esa autoridad en tu sector. Ujú. De hecho, trabajar el EAT a nivel web con papers y demás, si estás dentro de un sector Your Money, Your Life, también Ujú. ayuda a nivel local. O sea, Sí. es muy completo. Sí. Sí, que básicamente al final es muy parecido a todo lo que hacemos también en el tradicional, ¿no? Entre comillas. Al final las estrategias deben ser bastante similares, pero súper bien. Comentaba esta parte de citaciones, porque bueno, como a lo largo de la historia se ha dicho que, joder, tienes que hacer citaciones locales, perdón, sí, en directorios locales, etcétera, etcétera. Sí, Al es lo final, más conocido. Es lo sí, más conocido, pero no lo único, ni mucho menos lo más potente. De hecho, claro, cuando un negocio empieza, lo recomendable es empezar por ahí. claro. Igual que cuando empieza un dominio, sí que Mm, necesita ciertos enlaces para llegar a un PageRank mínimo y colarte en los principales resultados. A claro. partir de ahí, prima más la calidad de tu contenido que no los enlaces que vas a conseguir. Pero para arrancar, sí. Con las citaciones pasa algo similar. Ujú, 100%. Vale, pues nada, yo creo que ha quedado también súper claro esta parte de estrategia dentro del SEO local, ¿no? Y justo unido a esta parte de citaciones premios, porque sé que, citaciones, perdón, que sé que está dentro de Local Rocket, quería hablar sobre Local Rocket, ¿no? Una plataforma de SEO local que, bueno, quería que nos hablases un poco sobre ella, pues un poco Vale. de servicios, características, etcétera, etcétera. Vale. Mira, Fran, Local Rocket realmente es una plataforma que no va a tener continuidad. O sea, Ujú, muy bien. te veo cara de sorprendido, pero bueno, tengo que decirlo porque Local Rocket nace en un momento en el que estos servicios de SEO local, tipo citaciones o búsquedas de marca que tuvimos en su momento asociándonos con CTRBox, con SEObox, Ujú, funcionaron muy bien, pero ahora el foco lo vamos a poner en la analítica, en los datos. Entonces, nosotros desarrollamos Koyak, ujú, que es un rank tracker para SERPs locales y para Google Maps, para ver el posicionamiento que tiene tu negocio. ujú, Entonces, yo creo que la mayoría de los negocios ahora de ámbito local deberían aprender a interpretar datos de rendimiento, por lo que decía antes, no ceñirse a la búsqueda principal de fontanero y también evaluar
otras búsquedas, encontrar esas keywords y medir la visibilidad, analizar qué hacen los competidores. Y eso, que es lo que yo hago en el día a día con los negocios locales que posiciono, Ujú, lo hago con Koyak. ujú, Incluso con Koyak lo que hago es buscar clientes nuevos. ujú, Hicimos una funcionalidad de prospección que analiza un área geográfica para ver qué negocios están haciendo ads en Google Maps, que se puede, ujú. y que están intentando captar clientes a través de búsquedas. Entonces, si hay alguien que ves que está trabajando las reseñas, que está trabajando ads en Google Maps y aún así no está en las primeras posiciones, es muy factible, es muy posible que esté interesado en contratar servicios de SEO local. Así que desarrollamos esta especie de navaja suiza Ujú. para poder gestionar el proyecto de forma íntegra. Qué bueno. Y te lo he girado un poco, porque hemos empezado con Local Rocket y hemos acabado con Koyak, pero es que mi vida también ha hecho ese giro. Claro, 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 no te preocupes. De hecho, justo, pues ya que, bueno, las preguntas iban más orientadas quizás a Local Rocket, pues sí que más o menos eso, me gustaría que hablase un poco sobre ello. Aparte de lo que nos has comentado, pues qué ofrecen, cómo puede la gente acceder a ello, servicios, un poco sobre la propia herramienta. O sea, cómo me puede ayudar, por ejemplo, a mí como SEO, esa herramienta, cómo la puedo utilizar, un poco ¿La de sobre eso. Koyak? Sí. Vale, mira, hay un factor del que no hemos hablado, que es el tercer grupo de factores de posicionamiento, que se conoce como proximidad. En términos generales, cuanto más cerca estás de un negocio, más arriba, el usuario que hace la búsqueda, me refiero, más arriba aparece el negocio en los rankings. Ujú, Conforme te alejas, digamos que aumenta el coste de desplazamiento y entonces Google dice, bueno, pues te voy a ofrecer otros negocios que te queden más cerca, en vez de el negocio de tu cliente en este caso. Entonces, ese factor nosotros no podemos alterarlo. No tenemos capacidad como SEOs, pero podemos trabajar la popularidad o la relevancia para ampliar nuestro radio de visibilidad. En ujú. ese sentido, es para mí vital dentro de un proyecto de SEO local analizar la visibilidad que tiene un negocio para una determinada keyword. Y eso tienes que analizarlo a nivel geográfico y ver con un rank map que llamamos nosotros, GeoGrid, que se conoce también, la visibilidad geográfica teniendo en cuenta esa proximidad y teniendo en cuenta otros competidores. Esto no es como las SERPs que dices, mira, para la búsqueda de cómo se cambia una rueda, yo aparezco el primero. Porque si buscas desde Barcelona o si buscas desde Madrid o desde Valencia, vas a aparecer el primero. No depende de tu ubicación geográfica. Ujú, Pero el SEO local sí, así que hay que analizarlo de otra manera. ujú. Esa visión geográfica es la que te permite entender lo que está pasando en tu tipología de negocio. Hacerlo con un rank tracker puntual mete un sesgo que te hace ir a ciegas. Porque si tú dices, mira, aparezco el primero para fontaneros. Ya, pero ¿desde dónde estás buscando para aparecer el primero? Porque si buscas desde tus oficinas, claramente vas a aparecer el primero. Pero si te desplazas dos calles, igual ya no apareces en el local pack. Ujú, Necesitas una herramienta que te diga cómo está esa situación. ujú. Romper con ese sesgo de proximidad. Qué bueno. Esa es la ventaja principal de Koyak y de este tipo de Sí, herramientas. totalmente. Esto sí que lo veo súper útil por eso mismo, ¿no? Porque muchas veces el cliente, cuando a lo mejor reportas ese tipo de datos, se ve sorprendido porque dice, no, pues si yo aparezco aquí primero y realmente cuando estás tú desde otra zona geográfica, evidentemente no apareces primero. Es Entonces, el lo que barrio de al lado, no hace falta que sí, te vayas muy lejos. sí. Desde el barrio de al lado, incluso a tres calles, la cosa cambia. Ujú, Y no solo eso, sino que no solo es interesante saber cómo está posicionado tu negocio, sino cómo están posicionados el resto de competidores. Tú puedes analizar y sacar un dato que nosotros llamamos GeoRank, que ujú, es, digamos, el ranking geográfico de visibilidad de ese negocio. Entonces, tú puedes compararte con otros negocios que tienen más visibilidad que tú, aunque sea en otra zona. ujú, E incluso ver como consultor de SEO local, porque muchas veces te llega el cliente y te dice, no, yo quiero ese mapa todo en verde. ujú. Y dices, bueno, vamos a ver si eso es posible. Hay casos en los que sí y casos en los que ni de coña. Entonces tú haces un análisis de la visibilidad local para esa tipología de negocio y te das cuenta que el negocio que más visibilidad tiene un porcentaje de local pack a lo mejor del 20%.
en el resto del área geográfica no aparece en el local pack. Pues a eso es a lo que puedes aspirar. Superar eso con mucho y conseguir un porcentaje de local pack del 100% se antoja complicado. Me atrevería a decir que imposible, pero imposible es una palabra que para mí es muy fuerte. Sí, Entonces, tú puedes tomar muchas decisiones en base a datos, sobre todo porque los clientes cuando llegan con unas expectativas poco realistas. Ujú. Totalmente. Eso suele pasar. Quizás también el overpromise que se suele hacer por ahí o se ve en LinkedIn hace mucho daño luego a este tipo de clientes que nos llegan, ¿no? Pero bueno, Sí, pero también te digo que cuando hablan contigo y les enseñas datos, claro, enseguida aterrizan, ponen los pies en tierra y son muy agradecidos, ¿eh? Ante datos que dices, vale, ya me extrañaba a mí claro. esta promesa Sí. de calidad de resultados y que me voy a hinchar. Parece dar la sensación de que me voy a hinchar a vender. Y a Sí. veces no es tanto. Lo mejoras, pero no te conviertes en el rey del mambo. Claro. Totalmente. Pues nada, dejaré también el enlace a la herramienta de Koyak por si alguien la quiere o se dedica al SEO local, pues que la pueda probar. Y nada, justo ahora ya para terminar en este último bloque me gustaría hablar un poco sobre bueno, una última pregunta sobre el futuro del SEO local. ¿Hacia dónde crees que va en los próximos años? No, casi lo hemos dicho ya. Realmente no le auguro un gran cambio. Ujú. Así como en Search sí que creo que va a cambiar la tipología de búsqueda y la plataforma y demás, los criterios creo que se van a mantener y lo que puede que cambie es la forma de presentar los resultados. Pero no creo que Google se vaya a aventurar a recomendar un negocio en concreto. Esa opcionalidad el usuario la valora muchísimo. Así que con los mismos criterios va a ofrecer resultados muy similares. Oye, mira, si estás buscando un fisioterapeuta, cerca de ti tienes esta opción y esta opción. Y te deja esa opcionalidad. Porque restringir a una sola recomendación es también restringir la sensación de libertad del usuario y eso no nos gusta. Y te digo más, dar más de 3 opciones genera algo que se llama paradoja de elección. Y tampoco es bueno. Por eso todas las estrategias de marketing te dicen, no, 3 precios. Yo cuando voy a un restaurante y la carta tiene 100 platos, me vuelvo loco. Total. Porque elegir supone descartar. Entonces, si yo veo de esos 100 platos 50 que tienen una pinta excelente y tengo que elegir uno, estoy descartando 49 opciones que podrían ser fabulosas. Así que creo que Google va a seguir con esa estrategia de mostrar 3, 4 resultados, dejando cierta cabida a alguno patrocinado, porque ahí es donde está el negocio de Google, y que puede que cambien los colores, la forma, lo que sea, pero los criterios no. Sí, totalmente. Vale, y ya por último, para el cierre, pues un consejo para una persona que quiera aprender a día de hoy SEO local o se quiera dedicar a este nicho dentro del SEO, digamos. Vale, ojito con las guías definitivas de SEO local. Es el mejor consejo que creo que puedo dar porque están muy overpromised, como decías tú, Ujú. y hay mucho más allá. Hemos empezado el episodio diciendo que el SEO local no solo era configurar la ficha y subir fotos y conseguir reseñas, se pueden hacer muchas más cosas que aceleran el proceso y requieren cierta formación. No descarto volver a ofrecer una formación más rigurosa en un futuro. Así Ujú. que, como consejo, no te creas todo lo que hay por ahí. 100%. 100%. Pues nada, para que la gente esté o sea, atenta, digamos, a esta formación, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en sergio.com hay una lista de email donde suelo decir de vez en cuando cosas sobre SEO local y también en koyak.io te puedes suscribir y todo lo que vayamos haciendo llegará por ahí. Ujú. Bueno, y en LinkedIn también, ¿no? Supongo. Ah, también, lo que pasa es que no, siempre se me olvidan las redes sociales, no soy muy amigo, pero también en LinkedIn también estoy. Muy bien. Dejaré todos los enlaces en la descripción. Pues nada, Sergio, ha sido un auténtico placer. La verdad que ha sido una masterclass de SEO local y nada, te agradezco de nuevo haber podido, pues nada, digamos, dar esta mega charla sobre SEO local.
y seguro que nos veremos pronto por algún otro evento y por aquí seguro que de nuevo. No me cabe duda, al menos de la parte de los eventos. Vernos por aquí de ti depende. Ya, Muchas sí. gracias por el altavoz. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Sergio. Chao, chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.